La historia comienza mostrando a dos hombres, uno de ellos arrodillado frente al otro. Este último avanza lentamente, arrastrando su espada empapada en sangre por el suelo, mientras comenta con ironía lo gracioso que resulta que incluso él, el héroe reconocido por todos, termine de esa manera. Luego le reprocha que si se hubiera quedado en la seguridad de su deslumbrante mansión, esta tragedia nunca habría ocurrido, llamándolo con una sonrisa de zorro, estrella caída, Aiden Ray. Aiden, cubierto de heridas y cortes, lo llama por su nombre, Julian, preguntando con furia cómo se atrevió a hacerle eso. Julian responde que debería haberlo tratado mejor cuando lo apoyaba como héroe, y Aiden le pregunta, con incredulidad, si de verdad podría matarlo sin dudar, él, su maestro. Julian esboza una leve sonrisa que pronto se convierte en una risa escalofriante mientras levanta la espada y afirma que no será nada difícil. Acto seguido, corta la cabeza de Aiden con un tajo limpio, y todo se sumerge en la oscuridad. En ese momento, un hombre grita mientras sostiene la cabeza y agarra su monitor, incapaz de creer lo que está sucediendo. Mirando la pantalla, exclama que no puede aceptar que Aiden haya muerto de forma tan insignificante y que esto no debería estar pasando. La narración empieza a describir a Aiden Ray, líder de la línea de batalla del norte, quien guió a todos, incluso en las situaciones más desesperadas, un genio en la casa de demonios y una leyenda que encarnaba la nobleza misma. Y lo más importante, el protagonista del juego. El joven frente al monitor, enfurecido, piensa, ¿cómo es posible que el protagonista muera así? Y a manos del villano que traicionó a su propio maestro, nadie menos que Julian. Golpea la mesa, maldiciendo a Fromo y el software con Pan, frustrado por sus expectativas para la secuela, y por haber invertido tiempo y dinero en el juego, siendo el Lei Yu el rango 1 tras 100.000 horas de juego en 5 años. Lee algunos comentarios que sugieren que Julian podría ser el protagonista de la temporada actual, mientras se quejan o halagan sus ojos rasgados, dejándolos sin palabras y exclamando que son unos traidores. Escribe un comentario mostrando su desconcierto por cómo ese personaje puede ser protagonista y solicita cancelar su preventa. Sin dudar, mueve el cursor y confirma la cancelación. Acostado en su cama, reflexiona, pasamos buenos momentos juntos, pero ya no quiero volver a verlo nunca más. Dice en voz alta, adiós, maldito juego. Es un timo y una basura, pero ningún otro juego tuvo gráficos tan buenos ni un mundo tan vasto como Mata al Rey Demonio, que me ayudó cuando mi corazón estaba agotado tras empezar mi primer trabajo. Frota su maceta contra su rostro, pensando que es lo único que le queda y que cuidar de ella lo calma, comprendiendo por qué los ancianos disfrutan de las orquídeas, deseando que su planta crezca fuerte y no se convierta en algo como ese juego. De repente, suena una notificación. Se pregunta qué será y ve un mensaje de la empresa desarrolladora confirmando si él es el jugador que ha invertido 5 años en el juego. Cree que es automático y responde afirmativamente. Llega un segundo mensaje, preguntando por qué canceló la preventa y si no está satisfecho con la historia, y le envían un enlace que pulsa sin dudar. Una poderosa luz emerge de la pantalla cegándolo, intentando absorberlo. Trata de apagar la computadora, pero es inútil, grita mientras es arrastrado hacia la pantalla, que luego se apaga. Se pregunta qué sucede y a dónde está cayendo. Tras un tiempo en la oscuridad, empieza a vislumbrar un páramo y de repente impacta contra el suelo. Se levanta dolorido, con una túnica que cubre su rostro, y reconoce el lugar, el valle donde pelearon Ray y Julian por última vez. Un escorpión gigantesco lo ataca con su pinza, él esquiva por poco y lo identifica como el demonio escorpión del juego. Una ventana de estado aparece frente a él, mostrando sus características, espadachín excepcional e instintos sobrehumanos, capaz de detectar la debilidad del demonio. Decide correr mientras grita asustado. El demonio lo persigue, atacando con sus pinzas, él piensa que si es golpeado, no quedará nada de él. Finalmente, no puede escapar y cree que su final ha llegado, pero se da cuenta de que las pinzas no le hacen daño. El escorpión retrocede, sorprendido, y él descubre que su golpe hiere al demonio. Reflexiona incrédulo, ¿será posible que haya poseído a un personaje de la historia? El escorpión sigue persiguiéndolo, él saca su espada, preparado,
y piensa que aunque no entiende lo que sucede, afortunadamente ha poseído a Aiden Ray, su personaje favorito. Al liberar la espada, una enorme energía arrasa al escorpión, destruyéndolo instantáneamente. Sorprendido, contempla las secuelas, aliviado de la fuerza de Ray. Extiende las manos, decidido a cambiar la historia y evitar que Aiden sea asesinado por Julian. Otro mensaje del sistema aparece: fundamentos de espada, ataque común, corte creciente. Se confunde, pues no es una habilidad de Aiden. Se pone pálido, se quita la capucha, levanta la espada y ve su reflejo. El sistema muestra: apariencia del personaje, cabello plateado, ojos rasgados, expresión imperturbable, espadachín excepcional, vasija del rey demonio, control inmaculado del maná e instintos increíbles. Leijo grita, sorprendido, dándose cuenta de que el personaje es Julian. La escena cambia a una mansión. Julian ajusta su corbata frente al espejo, liberando un aura oscura, pensando que es la definición de hipocresía andante, caldo del cultivo de la traición. Los ojos astutos de Julian reflejan malicia. Intenta abrir los ojos completamente, pero solo puede abrirlos un poco. Lee Yu, todavía viviendo como Julian, no puede creer que haya pasado una semana en este cuerpo. Recuerda haber intentado volver a la realidad gritando, sacudiendo la ventana de estado o investigando, pero todo fue inútil, suspira. Julian reflexiona sobre su rasgo que le permite hablar con respeto en cualquier idioma, y al mismo tiempo se siente satisfecho por ser atractivo. Se mira en el espejo comparando su cabeza actual con la anterior. Mientras tanto, otro joven tiembla asustado, temiendo enfrentarse a Julian. Abre la puerta y un sirviente anuncia que el señor Erand ha llegado. Erand, nervioso, entra. Julian lo reconoce como pariente directo de la familia Crifar y se pregunta por su visita. Erand, intimidado por su expresión, pregunta si está bien. Julian responde afirmativamente y agradece su preocupación. Erand ríe nervioso, aliviado, explicando que pensó que Julian había desmayado. Ambos permanecen en silencio, evaluándose mutuamente, preguntándose qué trama el otro. Julian reflexiona: no es cualquier persona, sino Erand, quien ha venido personalmente, y se cuestiona cómo ha sido la vida de Julian normalmente. Erand, al observarlo, piensa que es un monstruo, relajado incluso viniendo él mismo, y se pregunta si debería intentar provocarlo. Él le comenta a Julian que escuchó un rumor, lo que lo deja confundido. A continuación añade que ese rumor dice que él perdió la memoria. Julian se sorprende, dándose cuenta de que esa debía ser la razón de tantas murmuraciones a su alrededor. Erand lo analiza en silencio, preguntándose si realmente está sorprendido, y enseguida agrega que solo es un rumor, que no debe preocuparse. Julian sonríe, lo llama por su nombre y, con una mueca escalofriante, le pregunta si acaso cree en ese rumor. Sobresaltado, Erand responde que de ninguna manera puede ser cierto, aunque por dentro tiembla, pensando que no se inmutó en lo más mínimo. Al observar su sonrisa y, sobre todo, sus ojos, Erand se aterra aún más, creyendo que Julian ya sospecha quién lo envió, nada menos que la Asociación de Ancianos Nobles. Llega a la conclusión de que no hay otra salida, así que le explica que no tome en serio los rumores que circulan entre las sirvientas, revelando su verdadera razón para visitarlo: entregar un mensaje en nombre de la asociación. Al escuchar eso, Julian reflexiona. Esa asociación es la creada por los nobles de linaje puro, quienes jamás tolerarían que alguien de una familia colateral tomara poder. Recuerda que Julian pertenece precisamente a una familia colateral, aunque gracias a su habilidad con la espada y la magia fue considerado el perro de la familia real. Esa fuerza lo convirtió en una amenaza para los ancianos, al punto de querer eliminarlo. Por eso, piensa que debe tener cuidado con lo que está a punto de oír. Cuando pregunta cuál es el mensaje, Erand, nervioso, le informa que debe participar en la prueba de ingreso de los ojos cerrados como instructor. Julian recuerda que los ojos cerrados eran una organización secreta del palacio, equivalente a la Guardia Real, formada solo por guerreros de fuerza inigualable. Además, recuerda que el Julian original pertenecía a este grupo, lo cual hace aún más sospechoso que justo los que lo detestan lo hayan elegido.
Se pregunta si debería aceptar siquiera escucharlos. Erant sonríe con nerviosismo, pensando que Julian, como siempre, vería la trampa y rechazaría la petición. Pero, contra todo pronóstico, Julian acepta ser supervisor. Erant queda atónito. Le pregunta preocupado por su herida, a lo que Julian, relajado, sonríe, se quita la venda y afirma que ya está completamente curado. Erant, cada vez más intranquilo, se dice que lo mejor es congraciarse con él, pues no sabe qué tanto sabe en realidad. Entonces, le pide que se prepare para salir, planeando marcharse lo más rápido posible. Pero justo en ese momento, Julian le ordena que espere. Erant se paraliza, convencido de que no lo dejará ir. Se voltea temblando, pero en lugar de una amenaza, se encuentra con una maceta. Julian, con una sonrisa perturbadora, le ofrece la orquídea, asegurando que le dará paz mental. Erant sale con la maceta en mano y, una vez fuera, se deja caer de rodillas, respirando con dificultad, recordando de pronto el apodo de Julian, el verdugo sonriente. Dentro de la habitación, Julian suspira mirando las múltiples macetas que lo rodean, diciendo que todo se debió a una frase dicha en sueños, escuchada por un sirviente, y ahora su habitación se ha convertido en un jardín de orquídeas. Añade que debería deshacerse de ellas, pero que Erant lo espera, así que debe prepararse. Toma su espada, convencido de que Julian jamás saldría sin ella. Al abrir el armario, grita sorprendido, está lleno de ropa costosa y ostentosa. Maldice al Julian original por su extravagancia, pero aún así se cambia y se dice a sí mismo que debe actuar a la perfección como Julian. Al salir, le comunica a Erant que ya está listo, asustándolo aún más, y declara que no puede esperar por la entrevista, preguntando dónde se realizará. La escena muestra entonces un inmenso campus. Un carruaje atraviesa el bosque y dentro viajan Julian y Erant. Este último explica que el examen de ingreso de los ojos cerrados será en los terrenos de entrenamiento de la Academia Biel. Julian recuerda que la Academia Biel no fue un lugar crucial en el juego, aunque sí lo ubica. Se pregunta en voz alta cómo será ese sitio, dejando perplejo a Erant, quien le cuestiona si no está familiarizado, ya que forma parte de la Academia. Julian, sorprendido, piensa que no lo sabía. Entonces responde que ha pasado mucho tiempo, que probablemente cambió bastante, lo que tranquiliza a Erant. Julian entiende que ese fue el lugar donde estudió el Julian original y ruega que no quede nadie que aún lo recuerde. El carruaje se detiene y el conductor anuncia su llegada a la Academia Biel. Al bajar, Julian observa con asombro la magnitud del lugar, comparándolo con el juego y pensando que ni siquiera los gráficos más realistas se le acercan. Erant, nervioso, lo observa y se pregunta qué estará tramando para mostrarse tan feliz. Julian se da cuenta del temor en él y, con una extraña compasión, lo llama hermano, lo que hace tartamudear a Erant. Le dice que ya puede marcharse, agradeciéndole la compañía. Pero Erant se niega, argumentando que quiere presenciar el examen. Julian se extraña, creyendo que estaba desesperado por huir, y percibe una presencia extraña en el aire. Abre su ventana de estado y activa su rasgo de negación de rango único, que le permite sentir emociones negativas y distinguirlas por el color del aura. Recuerda que el Julian original usaba este don para manipular el miedo o la ira de sus oponentes, consiguiendo victorias sin necesidad de luchar. Entiende que la razón por la que Erant sigue con él, pese al miedo, es porque la asociación le ordenó vigilarlo. Una muestra más de que lo consideran una espina en el costado. Julian sabe que los rumores sobre su amnesia les dan la excusa perfecta para actuar en su contra, pero no está dispuesto a permitirlo. Necesita sobrevivir y regresar al mundo real. En ese momento, alguien choca con él, un joven que empieza a disculparse, pero al ver la sonrisa inquietante de Julian, grita y lo reconoce en voz alta. Los demás estudiantes también se alarman, llamándolo con temor, Julian, el ojos de zorro, y el perro rabioso de la familia real. Algunos murmuran que el chico que lo chocó está acabado. Julian, molesto, piensa que no ha hecho nada y se maldice por el odio que despierta incluso en él mismo. Percibe las emociones de todos, miedo mezclado con ira. Reniega internamente del Julian original por no haber sido más amable,
mientras reflexiona que no puede llamar demasiado la atención y debe calmar la situación. Entonces, una mujer se acerca y lo saluda con calma, mirándolo a los ojos. Julian la reconoce, sorprendido. Es Ilen Danachen, una de las protagonistas de Mata al Rey Demonio, instructora de la Academia Biel y miembro de la Torre de Magos del Imperio Adratan. Ella es una genio de la magia, capaz de dominar el elemento metálico, uno de los 5 elementos, en el nivel 5, todo eso a la temprana edad de 24 años. Julian la observa y recuerda que en el arco de la Academia ella le dio muchos consejos a Reich, aunque ahora se pregunta por qué saluda a alguien como él. No entiende si realmente se conocen, pero al menos piensa que su saludo debería relajar un poco el ambiente. Sin embargo, su percepción del color de la negación cambia de inmediato. Nota que no es ni miedo ni ira, sino rencor. Intrigado y molesto, se pregunta por qué siente ese resentimiento dirigido hacia él. Rápidamente recuerda que Ilen es una maga avanzada y decide que debe controlar la situación con calma, pensando en una estrategia que lo mantenga en su papel de villano. Entonces, con una sonrisa malévola y un aura aterradora, Julian rompe el silencio llamándola mestiza de la familia Danachen y le pregunta con tono frío quién le dio permiso para hablar. Ilen le sostiene la mirada, dura e inquebrantable, y aunque su resentimiento no disminuye, la tensión crece. Se hace un silencio incómodo. Por dentro, Julian se lamenta. Esto no era lo que quería decir, ahora todo está peor, demasiado para mí. Pero no puede retroceder. Desenvaina lentamente su espada, sonriendo con frialdad, y le pregunta si ser mestiza significa que solo tiene la mitad del oído. Internamente se repite que solo le queda seguir interpretando al villano. Al blandir completamente su espada, la alza frente a ella y, con voz escalofriante, cuestiona si sabe qué sonido hacen las personas cuando mueren. Pronto, Ilen habla con firmeza. Le pregunta si de verdad acaba de desenvainar su espada contra ella, y de su cuerpo comienza a emanar un aura dorada que hace vibrar el aire. Declara que incluso para alguien como él, Julian de los ojos cerrados, ese acto es imperdonable, es una ofensa no solo contra ella, sino contra todos los estudiantes y profesores de la Academia Biel. Su voz retumba cuando sentencia que no puede perdonarlo. Julian se queda paralizado, confundido. Ella, liberando su energía, le advierte que se prepare, pues no será una oponente fácil. En su mente, Julian grita, espera, yo solo quería asustarla para poder retirarme como un villano. Pero es tarde. Ilen se lanza contra él y libera un rayo de energía. Julian apenas logra bloquearlo y desviarlo con su espada, quedando sorprendido por la magnitud del impacto. ¿De verdad vamos a pelear?, se pregunta, incrédulo. Ella, sin apartar su mirada, lo desafía en silencio. ¿Tendrá él el valor de no retroceder? Girándose hacia los estudiantes, Ilen ordena que se alejen de inmediato. El grupo, aterrorizado, obedece sin dudar, huyendo del lugar. Julian, entonces, comienza a reír, atrayendo la atención de Ilen. Le advierte que no debería distraerse en medio de una pelea y ataca con su espada. Ella bloquea con su magia, pero la cercanía la sonroja. Grita y lanza otro hechizo. Julian esquiva por poco y retrocede, impresionado. Sus ataques no solo son poderosos, también cargados de emociones. Ilen, sonrojada y molesta, piensa que ninguno de sus golpes fue mortal, pero Julian los esquivó todos, como era de esperar de él. Lo recuerda en sus tiempos de estudiante, deslumbrante entre los nobles, admirado por todos. Incluso ella, en su primer año, lo veía como el noble ideal, una estrella emergente del imperio. Le daba esperanza que, siendo también de una línea colateral, pudiera trascender esos prejuicios. No diferenciaba si lo respetaba o lo amaba, pero llegó al punto de escribirle una carta de amor, temblando al confesar sus sentimientos, solo para ser cruelmente rechazada. Ahora, recordando con furia ese pasado, grita con los ojos en blanco y lanza una poderosa magia que sorprende a Julian. Este apenas logra esquivarla y piensa, preocupado, que estuvo demasiado cerca. La ve roja de furia y se pregunta qué la descontrola tanto. Ella, entre gritos, le exige que se deje golpear,
convencida de que eso calmará un poco su ira. Julian, con su sonrisa escalofriante, decide terminar el combate. Con velocidad sobrehumana aparece detrás de ella y, con la empuñadura de su espada, golpea suavemente su nuca. Eileen, sonrojada y nerviosa, le pregunta qué está haciendo, si acaso la subestima. Julian solo sonríe. Ella lo encara, exigiendo saber por qué no usó su legendaria espada del lucero cuando tuvo la oportunidad de matarla. Siente en él suficiente maná, pero no comprende por qué la contuvo. Julian sonríe y le responde si realmente desea saberlo. Ella, sonrojada, lo admite, sí, quiere saber. Pero él, con frialdad, desvía todo diciendo que como Erant vino por primera vez, no puede guiarlo al centro de pruebas. Erant ríe, e Eileen queda paralizada, sus expectativas traicionadas. Julian insiste en que los demás están demasiado asustados para ayudarlo y le ordena a ella que lo guíe, llamándola otra vez mestiza. Eileen, anonadada y furiosa, se pregunta si esa fue la única razón para detener el combate. El viento sopla en el incómodo silencio. Mientras caminan, Julian reflexiona sobre la espada del lucero. Piensa que es la espada que definía al Julian original, un arma que brillaba como la luna al ser cubierta de aura, con la que masacró incontables demonios. Esa espada era su identidad y su poder. Pero ahora, se aterra al darse cuenta de que él mismo no sabe cómo usarla. Y peor aún, Eileen lo notó. Si lo descubre, todo estará perdido. Para ocultar su miedo, sonríe con una expresión aterradora que deja helados a Eileen y a Erant. Ambos desvían el tema, fingiendo que no ocurre nada, y finalmente Eileen lo guía al campo de entrenamiento, un imponente edificio. Julian abre las puertas y, al ver a los reclutas, se disculpa por la demora culpando a la profesora Eileen. Ella lo fulmina con la mirada. Él se presenta con elegancia y anuncia que estará a cargo del examen de ingreso a los ojos cerrados. Con una sonrisa burlona, los provoca, llamándolos cobardes inútiles, nobles blandos que jamás conocerán la sangre real del campo de batalla. Desenvaina su espada y declara que el criterio de aceptación es matarlo. Los aspirantes tiemblan, aterrados. En su interior, Julian llora, pensando que lo arruinó, si lo enfrentan de verdad, será descubierto. Sin embargo, los estudiantes, paralizados por el miedo, comienzan a retirarse uno tras otro, incluso el orgulloso hijo de la familia Torso. Julian, cubriéndose la boca, ríe y anuncia que el examen ha terminado. Mientras se marcha, se repite mentalmente, con lágrimas invisibles, lo logré, otra vez mi fachada cruel me salvó. Al observar a Eileen, se sorprende al ver que no irradia resentimiento ni miedo, sino algo distinto. Su habilidad no lo detecta, y eso lo desconcierta aún más. Horas más tarde, en un salón de los ojos cerrados, recibe felicitaciones de Erant y de Raslot, un joven administrador. Pero en el fondo, Julian sigue con un pensamiento fijo, tarde o temprano, descubrirán que no es capaz de blandir la espada del lucero, y ese será su fin. Y así termina esta parte de la historia. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de esta increíble historia. Nos vemos en el próximo video.